El reino de Aragón, que había luchado en el bando perdedor, pagará su derrota con la derogación de sus fueros. Se impone en el país el centralismo borbónico. Ramón de Pignatelli es un hombre adelantado a su tiempo, pero lo que sí que es evidente es un hombre que vive al límite los avances de su tiempo. Él ha estado en Europa, conoce bien lo que está ocurriendo y cuando vuelve a Zaragoza se plantea... Épila, en la provincia de Zaragoza, donde murió. Ahora descansa, a petición suya, en el monasterio de San Juan de la Peña. Estoy segura de que vamos a tener un estreno a la altura de Andrea Casamayor. Tranquila, Lucía, tranquila.